Simplemente vi al pinche cura y me lancé como un niño pequeño contra una pelota y le di una patada en el culo. Hola, ¿qué tal, queridos amigos triperos? Bienvenidos a un nuevo viaje a bordo de Zona Trip. Esta ocasión nos encontramos en el Cine Tonalá, ubicado en la Ciudad de México, para poder ir a conversar con el escritor y artista plástico Rubén Bonet, quien es uno de los representantes de la contracultura. Si quieren saber más sobre este autor contracultural, acompáñenme para ver con qué nos encontramos. Ya nos encontramos en la terraza del Cine Tonalá, justamente con Rubén Bonet. ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por recibirnos. Al contrario, a ustedes. Rubén Bonet nació en España en 1967 y reside en México desde 1992. Es escritor, crítico, curador y artista plástico. Ha publicado en revistas como Fahrenheit o Art Nexus. Es autor de libros como Amebas y Logaritmos, Haikus maníacos y Sin título, sin nada. Asimismo, es compilador y autor de uno de los relatos del libro Me ves y sufres. De igual modo, ha participado en la curaduría o en la elaboración de textos para diversas exposiciones y catálogos de arte. ¿De qué forma se originó tu gusto por la lectura, Rubén? Eso se lo debo agradecer a mi mamá, porque ella era una gran lectora. Entonces, siempre hubo buenos libros en la casa. Inmediatamente brinqué al fondo de títulos para adultos. Entonces, por ejemplo, a los 13 años me leí El Quijote. Y ya luego, a partir de ahí, empecé como que a ir buscando mi propio camino literario y mis propios intereses, que siempre fueron entre los rebeldes, los malditos, y lo que una persona de 14, 15 años jamás debería leer para su salud mental. O sea, tratar de entender a Cioran, tratar de entender a Nietzsche. O sea, a los 14 años ya leías a Émile Cioran, este filósofo pesimista. Sí. Además de mi mamá, tuve un amigo 1 o 2 años mayor que yo, que luego se doctoró en filosofía. Con este amigo, que nos poníamos en las primeras pedas y hablábamos de básicamente de filosofía, literatura, él hacía unos descubrimientos que luego él me iba pasando. Y yo afortunadamente gocé de un entorno socioeconómico en el que dinero para libros no faltaba. Con lo que me daban de semana, yo lo invertía todo en libros. Todavía no invertía en drogas y lo invertía en libros. Era un lector compulsivo. Si pudieses mencionar 3 títulos o libros de infancia, 3 de adolescencia o juventud y 3 actuales que son los que más te apasionan, ¿cuáles citarías? Lo que leía era novelas de aventuras y Emilio Salgari y Julio Verne, ¿no? Y ese tipo de libros como para niños, ¿no? De adolescente, 2 por lo menos autores que me marcaron profundamente fueron Boris Vian, por lo lúdico. De la literatura del absurdo, ¿no? Sí, muy divertido. O sea, era jazzista el tipo además. O sea, creo que también escribió algún que otro guión para cine. Y hasta los títulos son muy llamativos, sí. Que se mueran los feos, ¿no? Se llama una novela, ¿no? Ajá. La hierba roja, Escupiré sobre tu tumba. Y luego, uno de los libros así en la adolescencia que más me impactó fue Bajo el volcán de Lowry. De Malcolm Lowry. Ese lo leí con 17, 18 años y fue mi primer acercamiento a México sin yo saber que más tarde acabaría viniendo a México a los 24 y viviendo acá. ¿Y actualmente algunos libros que te hayan marcado? Pues ahorita ya no me marca nada, la verdad. Uno pensaría por tus textos que francés. quizá por ahí también han habido lecturas, no sé, de los beatniks, los poetas Absolutamente. malditos. Burroughs. Incluso del periodista Gonzo Hunter S. Thompson, no, por supuesto. Obvio, todo lo que salga del canon o que lo enfrente o que sea de algún modo políticamente incorrecto, digamos que siempre he tenido como un gusto, una desviación por los malos, por los rebeldes, por los que crean problemas o por los que no son, digamos que parte del establishment, ¿no? Siempre ha habido como que esa tendencia hacia lo oscuro, hacia lo burlesco, obviamente todo lo beatnik, o sea, Kerouac, todo lo de Burroughs me ha interesado siempre y va formando parte de una estructura mental en el que no, en mi caso no diría que se base en una influencia clara, marcada y en una tendencia, ¿no? O sea, hay libros que en su momento también me interesó en su momento, me marcó mucho, digamos que todo el tema de la velocidad de Paul Virilio. El filósofo francés que Sí. habla de la aceleración de la realidad. Exacto. Que tiene un libro llamado El arte del motor. Las lecturas suceden en algún momento de tu vida y hay unas lecturas en las que prenden una serie de ideas o una serie de confrontaciones con lo que estás viviendo o con lo que crees que es el mundo para tener una cierta visión que pueda, digamos que, explicar varias partes del desastre en el que estamos sumidos. Tienes varios libros que son de tu autoría. Por ejemplo, aquí traigo uno que compré prácticamente cuando salió, creo que en el 2000, ¿no?
pues obviamente son lecturas que me llamaban la atención, toda la cuestión contracultural, entre otras cosas, y me topé con Sin título, sin nada de Rubén Bonet y llamó inmediatamente mi atención, porque hay una gran irreverencia en el contenido en sí, como este hartazgo por varios elementos de lo social, lo establecido, pero también hay una clara ruptura con los cánones escriturales, ¿no? Porque puedes jugar con las mayúsculas, las minúsculas, pero aquí se ve evidentemente que hay una intención, se ve que es de alguien que maneja completamente toda la estructura escritural y que conscientemente decide romperla. El diseño del grandioso diseñador René Velázquez de León, que interpretó muy bien, digamos, que esos juegos que tú mencionas, porque pues yo le entregué el documento Word, o sea, pero todo el tema de las mayúsculas de los diferentes tamaños ya venía apuntado en, digamos, que en un documento Word, solo que René hizo una muy buena lectura, una muy buena interpretación de los textos y dio, digamos, que algo que en su momento yo creo que fue un paradigma precisamente en cuanto a diseño editorial, también aunado obviamente por mi intención de juego con la escritura, y en ese entonces pues mi idea era probablemente bastante rupturista en el sentido de poder mezclar desde aforismos, relatos, interpelaciones directas al lector. Creo que por ahí hay hasta las instrucciones de un Listerine, esto para enjuagarse la boca. Mi idea era hacer un libro que recogiera, digamos, que todos los aspectos de la vida que están compuestos también de cosas insustanciales, ¿no? ¿Qué encontramos en suicidios minúsculos, en haikus? Digamos que aparecieron un par de tendencias que fueron, por un lado, la escritura de, por llamarlo de alguna manera, aforismos, y por el otro lado, la invención de la Fundación Adopte a un Escritor. Empecé a atesorar aforismos como una, digamos, que respiración natural de mi escritura. Y por otro lado, se me ocurrió, en un momento de desesperación, obviamente, lo de la Fundación Adopte a un Escritor con el primer manifiesto, que es el que abre esta serie. La Fundación Adopte a un Escritor está básicamente, digamos, que diseñada para conseguir fondos para que yo, digamos que el presidente de la fundación, pueda seguir escribiendo. En tu obra plástica hay sátira a personajes católicos como Jesucristo o la Virgen María, crítica al fascismo, al consumismo y, en general, al sistema imperante. También hay alusión a las drogas, a la música, al punk, al anarquismo, a la muerte, al erotismo o a personajes de la cultura popular mexicana como los luchadores. ¿Por qué el interés de mostrar esos temas en tu obra plástica? Creo que todos mis dibujos son narrativos de alguna manera, ¿no? Porque son figurativos, no sé si cuentan una historia, pero pueden recrear algo que podríamos llamar situaciones, y en los collages, pues claro, me da chance de tocar varios temas de algún modo en una sola pieza, que las convierten en evidentemente narrativas, y pues obviamente hay una sátira, digamos que a lo religioso, al consumismo, todos esos temas de algún modo están ahí reflejados, porque es de lo que se compone la vida, ¿no? De algún modo. Pero vamos, son los temas de hoy en día, ¿no? O sea, en realidad también tendría que hablar del calentamiento global y de las pinches guerras, pero pues bueno, digo, habrá tiempo para todo, ¿no? Si es que el calentamiento global y el deshielo y la energía nuclear, que ahora está otra vez en boga, nos lo permite, y antes de saltar por los aires, ¿verdad? Toda la humanidad entera, con todo y los pinches collages. Tu obra plástica de pronto da la sensación de ser un collage en el que habita un mundo psicodélico. Eso sí. Y multicolor. El tema de los colores y la psicodelia tiene que ver también con mi gusto por las sustancias psicotrópicas, ¿no? Que hace que realces los colores. Digamos, igual también eso podría ser cuando llego a otras partes, ¿no? A España, por ejemplo, me dicen que mis dibujos son muy mexicanos por el color. ¿Qué papel juega en tu obra plástica y escritural la sátira? Pues en un mundo que se toma las cosas aparentemente demasiado en serio, incluso las carreras literarias o el tema de la ascensión social o el reconocimiento social o el reconocimiento profesional, o sea, la sátira es como un poco una burla necesaria para entender que en el fondo todo es muy relativo y que todos nuestros esfuerzos para dotarnos de cierta dignidad son risibles, ¿no? Porque pues finalmente el humano es uno de los personajes más ridículos que existen sobre la Tierra, ¿verdad? Con sus pretensiones, su ansia totalizadora, su pulsión autodestructiva. Entonces la sátira es como para recalcar que la mayoría de las cosas no están bien, ¿no? En otra de tus facetas, fuiste parte del reparto del filme
Club Internacional Sí. Aguerridos, del director José Leandro Córdoba, y cuya cinta cuenta la historia de Nico, que decide hacer un documental sobre punk y quien conoce a Omar, líder del Club Internacional Aguerridos, con el que entra en un mundo de música, marihuana, delincuencia y amor libre. ¿Cómo fue la experiencia de participar en dicha película? Pues fue una experiencia maravillosa, me la pasé muy bien, una experiencia que repetiría con gusto, ¿no? Se te ha vinculado mucho con la contracultura. ¿Qué momento vive, a tu juicio, el movimiento contracultural en México? Pues con el lamentable fallecimiento de Carlos Martín Rentería, digamos que el tema de la contracultura sigue ahí, pero evidentemente perdió a uno de sus mayores, digamos que impulsores. Has mencionado tu consumo de ciertas sustancias. He consumido en su momento un poco de todo, con preferencia por la, pues digamos, por la mescalina y luego pues el alcohol es una cosa como social, ¿no? ¿Qué otras sustancias has consumido? Varias, o sea, pues, cocaína, pues, opio, hongos, ácidos, MDMA, en fin. Se menciona, no sé si sea cierto, ahora te lo pregunto, que en una ocasión en que fuiste en busca del peyote, Sí, creo que a San Luis, en Wirikuta, supongo, Sí. pues en esta búsqueda de pronto encontraste algunos cactus y te espinaste la boca, ¿no? Sí, aquí lo cuento, porque pues sí, fui, digamos que atraído por esa mística, pero como era yo cuando llegué al país con 20 y pocos años, aventado, me agarré un tren y me lancé al tema. Los tiempos eran otros, o sea, no había internet para que hubiese una búsqueda concienzuda, digamos, de qué aspecto tenían los jicuris, ¿verdad? Entonces, pues tú dices, bueno, pues hay unos cactus que ponen, será este, será el otro. Entonces estuve como que probando hasta que di con los buenos, ¿verdad? Pero cuando esos descubrimientos los haces por ti mismo, pues hay unos pequeños errores, ¿no? Porque fui solo, o sea, me aventé yo solo para allá y me adentré yo solo al desierto. ¿Y cómo fue esa experiencia de consumir peyote por primera vez? Brutal, y durante un tiempo la estuve repitiendo periódicamente. Incluso en ese entonces adquirí 1 kilo de mescalina. ¿Tenías visiones? Tienes visiones de todo tipo. Una de las imágenes que se me quedaron, digamos, grabadas, no sé por qué, yo pensé que me tenía que tomar 12 cabezas. Las recolecté y me las fui comiendo poco a poco porque es muy amargo y tardas, ¿no? O sea, tardé igual 6-7 horas en chicarme los 12. Pero ya cuando llevaba unos buenos y tal, en una de esas, en una sombra, como que me desnudé y tal, pues, el rollo que te agarra, ¿no? Para poder, pues me imagino que pues, en un acto de comunión, o sea, me sobraba la ropa, estaba yo solo, obviamente. Y ya al caer de la tarde, después de mis varias visiones, o sea, una de las cosas que se me quedó, digamos que grabada en mi memoria, fue como de los cactus, el sol se estaba poniendo. Entonces ya empezaba, digamos que se estaban preparando hacia el cambio térmico del calor del día. Entonces empecé a ver como que hélices eran parecidas a lo que vemos, a las ilustraciones de hélices de ADN que se desprendían de los cactus rojas y azules y que salían de las plantas hacia el cielo. Y estaba viendo eso perfectamente y entendía como que era una liberación de energía, porque aparte los oía como que crepitar. Son imágenes que pues nunca se te olvidan, ¿no? Entre otras muchas cosas, o sea, reflexiones acerca de mi pasado, conexiones con un abuelo. Es una experiencia fundamental, digo, yo no sé si la recomendaría a todos, porque si todos comen peyote se acabaría, ¿verdad? Pero es la verdad. Yo me lo pasé muy bien. Háblanos sobre aquella ocasión en que, en España, después de haber consumido sustancias psicotrópicas, le pateaste el trasero a un sacerdote y le reprochaste los abusos de la iglesia a la sociedad. Así fue. Eso fue con mi amigo Michael. Salíamos de uno de esos antros y nos habíamos metido varias mescalinas, obviamente. Y de repente, eran las 7:30 de la mañana, estaba pasando caminando, íbamos a otro lugar. Ya visto en retrospectiva, pareciera una película de Buñuel. O más bien yo tuve una de esas visiones, porque estábamos atravesando la Gran Vía y digamos que la ciudad estaba vacía, un domingo a las 7 de la mañana, y pues había un pinche cura caminando frente de nosotros y no había nadie más, ¿no? Simplemente vi al pinche cura y me lancé como un niño pequeño contra una pelota y le di una patada en el culo al pinche cura, que se llevó un susto considerable. Y lo que yo no me había percatado es que precisamente por la quietud, en esa esquina había una pareja de guardia urbana apostados en su patrulla, y cuando vieron el tema o con los gritos del cura vinieron a ver qué había pasado. Yo tenía absolutamente todas las de perder por la agresión, pero no sé cómo mantuve digamos que mi lucidez para explicarles mis motivos, y al final nos dejaron ir.
Entonces digamos que fue una agresión que quedó impune. Pero sí le pegué una buena patada al pinche cura y le demostré todo el odio que le tengo a la Iglesia, a sus instituciones y a sus lacayos por, digamos, pervertir a la humanidad durante más de 20 siglos, ¿no? Que además me salió gratis, porque con el colocón que llevábamos podía haber tenido consecuencias funestas, ¿no? Por lo menos que nos hubieran detenido, nos hubieran requisado la droga y por lo menos 2 o 3 días en comisaría no te los quita ni Dios. Ha llegado la hora de despedirnos. Muchas gracias por esta charla, Rubén. Al contrario, a ustedes. No olviden suscribirse al canal y compartir en sus redes sociales. Hasta pronto, queridos triperos. Gracias, triperos.